que es la oración. ¿A cuántos les gusta orar? Creo que si somos honestos es una de las cosas que podemos decir que nos gusta, pero que nos cuesta trabajo hacer, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Sabemos que el tema general del curso es cada uno ganando uno, pero el tema de hoy es la oración como una base para todo el trabajo que implica ganar a una persona para el Señor. Y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. Le voy a dar lectura. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y Señor, queremos darte gracias en esta tarde, porque a través de tu palabra y a través de la oración es que tú fortaleces a la iglesia, es que tú avivas a cada hijo, a cada hija tuya. Y yo en esta tarde oro para que sea tu palabra la que nos convenza, que sea tu palabra la que nos abra los ojos y nos permite entender la importancia de buscarte en oración, de buscarte cada día, de entender que tú siempre nos esperas. Y te pedimos que tu palabra produzca fruto en cada uno de los que estamos aquí, aún de cada persona que gracias a ti ahora podemos extendernos a través de Facebook y que ellos puedan ser alimentados también a través de tu palabra y puedan saber que tú les amas y que a través de la oración podemos recibir, podemos pedir, podemos ver que tú nos escuchas y que tú nos respondes también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, uno de los versículos que yo me aprendí desde que yo conocí al Señor fue Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fue el primer versículo que yo me aprendí y es el versículo que me sé con cita bíblica, porque hay muchos versículos que me sé, pero a veces se me olvida la cita bíblica, pero ese versículo fue clave y marcó mi vida para entender la importancia de la oración. Ahora, aquí en el pasaje que acabamos de leer, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ustedes saben que el libro de los Hechos nos redacta el nacimiento de la iglesia, el cumplimiento del Señor Jesús cuando Él dijo que Él tenía que irse, pero que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos enseñara y para que nos guiara. Entonces, la iglesia nace aquí, en el libro de los Hechos, cuando cada uno de los discípulos, cada una de las personas que seguían a Jesús, no regresaron a su vida cotidiana, sino ellos obedecieron el mandamiento que Jesús les dio de que se quedaran en Jerusalén y que ahí ellos esperaran la venida del Espíritu Santo. Y dice que ellos estaban, ¿qué? Perseverando, unánimes ¿en qué? En oración y ruego. Entonces, el primer punto que vamos a tocar es que la base de todo trabajo es la oración. O sea, todo lo que tú quieras hacer en tu vida personal, en tu vida conyugal, familiar,
secular, espiritual, la base es la oración. Porque si nosotros no oramos, no vamos a ver resultados. Entonces, cuando nosotros oramos, Dios actúa. Dice aquí que los que estaban orando y rogando a Dios era un aproximado ¿de cuántos? De 120 personas, ¿verdad? Y todos estaban de acuerdo y estaban orando en un mismo sentido y con un mismo propósito, que se cumpliese lo que la Escritura les había hablado por medio del Espíritu Santo. Entonces ellos empezaron a creer, empezaron a orar. ¿Y qué fue el resultado en el capítulo 2? Que el Espíritu Santo descendió y de ahí surgió el crecimiento en la iglesia. Por miles, ¿verdad? No por cientos, por miles. Entonces, la base de todo trabajo es la oración. Si nosotros no oramos, nosotros no vamos a tener una base en la cual nos podamos desarrollar. Ahora, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar? Porque cuando nosotros oramos es la forma en la que Dios actúa. Alguien decía que la llave que abre o que mueve el corazón de Dios es la oración. Y no porque Dios no pueda hacer las cosas sin que le pidamos, sino porque nosotros necesitamos hacer la parte que nos toca, que es orar. A través de la oración, hermanos, Dios nos da instrucción para que sepamos lo que tenemos que hacer. Y como leímos aquí, la iglesia primera caminó fundamentada en una vida de oración, orando, ¿verdad? Que si había situaciones de encarcelamiento, como en el apóstol Pedro, oraron. ¿Y qué pasó? El Señor, de una manera sobrenatural, abrió las puertas y él pudo salir. La conversión de Pablo, el crecimiento de la iglesia, todo lo que nosotros leemos en el libro de los Hechos fue el resultado de que la iglesia estuvo orando, de que la iglesia caminó en ese principio. Ahora les voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 1. Abran su Biblia ahí para que a través de leerlo nosotros podamos recibir esa palabra. Porque miren, ya la tecnología como que en muchas áreas como que nos ha hecho flojitos, ¿verdad? Lucas 11:1. Porque la mayoría de las iglesias ya proyectan los versos. Y no que esté mal, pero a veces eso nos hace flojos, ¿verdad? Entonces, dice aquí en Lucas 11:1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí esta palabra enséñanos a orar es muy, muy importante, porque el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces tenemos que aprender los principios para orar. Y hay un modelo que Jesús nos dejó en el Padre Nuestro. Es un modelo, no es que nosotros tengamos que repetir el Padre Nuestro para que nuestra oración sea eficaz. Es el modelo que Jesús nos dejó. Entonces, los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Porque yo puedo remontarme al tiempo cuando yo conocí del Señor. Yo no sabía orar. Yo lo que sabía era rezar. Era repetir, por ejemplo, el credo, el Ave María, el Padre Nuestro y todos esos rezos que nos enseñaron, ¿verdad? Los que venimos de la Iglesia Católica.
Y los que no, pues igual no sabíamos orar. Pensábamos que orar era pues solamente decir o repetir, porque eso implica la palabra rezar, repetir. Entonces, los discípulos llegan al punto de que pues vieron que no sabían orar y se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Y ya el Señor les da las instrucciones, les dice: cuando oren, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cada una de esas partes de ese modelo de la oración tiene un propósito. Pero ahorita no vamos a entrar en tanto detalle, porque el objetivo de esta enseñanza es que nosotros podamos entender que a través de la oración es como vamos a ganar a la gente que no conoce del Señor, y la vamos a traer a salvación a través de nuestra oración. Entonces, cuando llegamos a Jesús, sabemos rezar. Bueno, eso ya se los comenté, no orar. Ahora, ¿dónde tenemos que orar? Y la Biblia nos enseña que hay un lugar secreto. ¿Qué es qué? Nuestro aposento, ¿verdad? Nuestra habitación. Ahí es donde nosotros, de una manera personal, nos acercamos al Señor. Y ahí, en ese secreto, fíjese, parece así de risa, pero yo hice esta anotación. Cuando nosotros oramos en el lugar secreto, ahí encontramos la dirección. Y cuando estaba preparando la enseñanza me encontré con Hechos 9:11, donde dice: el Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. O sea, literal, el Señor a través de la oración le dijo a Ananías: ve a esta dirección. Entonces la oración literal nos da la dirección para que nosotros podamos conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes conocen el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Ustedes saben qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan como cristianos, como hijos de Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos sí? Levanten su mano. ¿Cuántos sí saben el propósito? A ver, ¿cuál es el propósito, Gil? Bueno, ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Pero el propósito fundamental es que seamos salvos y que tengamos un cambio de vida, para bendecir a aquellos que nos rodean. Entonces, les comentaba, en el lugar secreto, ahí encontramos la dirección. A lo mejor el Señor ahí en la oración nos dice: pues tú tienes que hablarle a fulanito, o tú tienes que ir con tu familia que vive en tal lado y hablarles de la palabra de Dios, porque ellos me necesitan. Entonces, en ese lugar secreto es donde nosotros encontramos la guianza, encontramos al Señor, y ahí el Señor nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí el Señor nos dice las instrucciones para que nosotros podamos desarrollarnos, para que nosotros podamos ser fundamentados. Ahora, ¿qué es la oración? O sea, vimos que es una base, pero ¿qué es la oración? Y miren, yo lo quiero resumir en esto: es pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuántos de aquí estuvieron profundamente enamorados? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos estuvieron enamorados? Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposo, hace muchos años. Imagínense, ya vamos a cumplir 39 años de casados. Toda una vida. Yo me acuerdo cuando lo conocí, casi no nos veíamos por la cuestión de que él estudiaba y yo trabajaba, y yo me levantaba muy temprano para trabajar. Pero yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia donde lo conocí, había reuniones todos los días,
Y eran reuniones que empezaban a las 7 de la noche, pero no tenían hora de terminar. Podían terminar a las 10 de la noche, a las 10:30. Y yo recuerdo que eran unas reuniones bendecidas, que nadie nos queríamos ir. Había ocasiones que salíamos a las 11 de la noche. Entonces, como él iba a la escuela, yo como que hacía tiempo para ver si lo veía, ¿no? Cuando menos así de, hola, ¿cómo estás? Ajá. Y cuando llegábamos, ya que formalizamos nuestra relación, pues queríamos que el tiempo se hiciera eterno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queríamos estar juntos, porque queríamos compartir, porque queríamos pasar tiempo juntos. Entonces, cuando nosotros estamos enamorados de Jesús, pasa lo mismo. Queremos pasar tiempo con Él. Cuando le amamos, pasamos tiempo con Él. Y mire, como hoy estamos en una época de que todo es express, que todo es instantáneo, pensamos que la vida de oración es igual, pero no. Le tengo una mala noticia. Para que nosotros podamos ver todo lo que la iglesia primera vio, necesitamos pasar tiempo con Jesús. Entonces, hermanos, no es instantáneo. No es que, Señor, te pido y ya recibo. No. Es que pido y vuelvo a pedir y vuelvo a pedir y vuelvo a pedir y vuelvo a insistir. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir. Entonces, otra definición de oración es hablar con Dios. Ajá. Es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios. Esa es otra definición bíblica. Pero la que más me gustó es pasar tiempo con Jesús. Ajá. Y vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:7. Vamos a ver qué nos dice este texto bíblico. Primera de Tesalonicenses 5:7. A ver. Creo que, a ver, permítanme. Creo que tomé mal la lectura. Es donde dice orar sin cesar. ¿Alguien lo encontró? Es que lo anoté mal. Bueno, cuando lo encuentren me dicen. Me soplan. 5:16. Es que yo puse 5:7. Que dice orar sin cesar. Es de los versículos más pequeñitos. Orar sin cesar. ¿Y qué es sin cesar? El nombre lo dice, ¿verdad? No dejar de hacerlo, no dejar de orar. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo voy a dejar de orar? ¿Cómo le voy a hacer para orar siempre? Pues puedes estar, si vas a la escuela, en el transcurso, orar al Señor. Yo ahora he tomado esa costumbre de que si salgo a algún lugar, voy orando en el camión, de que si estoy lavando los trastes, estoy orando, de que si estoy trabajando, estoy orando. Y ahí oro por la iglesia, oro por las necesidades que tenemos, oro por las situaciones que a veces enfrentamos. Y de esa manera podemos orar sin cesar. Y es un mandamiento que el Señor nos da. Ajá. También vamos a ver en Jeremías 29, 12 y 13. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías 29.
Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué va a pasar? Y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, aquí queda algo bien claro, hermano, para aquellos que dicen, es que yo oro y Dios no me oye. La Biblia dice que si nosotros invocamos al Señor, vamos a Él y oramos, Él nos oye. Ajá. La única diferencia aquí pudiera ser que lo que yo le estoy pidiendo al Señor, Él me dice que no, porque no me conviene, porque no es bueno para mí, porque no es el tiempo. Pero Dios siempre nos escucha y nos responde, aunque la respuesta pues sea esperar. Espérame un minutito, ¿verdad? Del tiempo del Señor. Imagínense cuántas horas son o cuántos meses o años son. ¿Ok? Entonces, eso es la oración. A ver, repítame, ¿qué es la oración? Pasar tiempo con Jesús. Ajá. Y siempre que usted traiga a su mente la palabra oración, acuérdese de cuando se enamoró y quería pasar tiempo con su esposo, el que ahora es su esposo. Ajá. Y que inventaban pretextos y inventaban actividades, o se acababan de despedir y ya llegaste, ¿y cómo llegaste? Y bla, 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 y otras 2 horas ahí. Así es con Jesús, pasar tiempo con Él. Sí, Male. Tengo una duda. Ajá. ¿Es tener comunión con Dios en el nombre de Cristo Jesús, no? Bueno, la comunión es una cosa Bueno, orar, y la oración es otra. Bueno, tener la plática con Dios es orar, ¿no? Pero es con Dios directo, ¿no? Sí, a través de Jesús. Porque todo lo que pedimos es en el nombre de Jesús. Ahora, también entra el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu nos enseña cómo pedir. Entonces entran las 3 personas de la, ahora sí vamos a decir, del Dios triuno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, la comunión es cuando nosotros hacemos eso, lo que yo les comento, que puedo ir en el camión, puedo ir en el carro y decirle, Señor, gracias porque te conozco, porque eres mi fuerza, y pues por ahí incluir, ¿verdad?, las necesidades que tenemos. Pero en la oración es específicamente apartar un tiempo para pasar, valga la redundancia, ese tiempo con Jesús. Ajá. Es apartar ese tiempo. Lo que vimos hace un momento, entrar al aposento y ahí orar en lo secreto. Ajá. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, ahora, el mayor ejemplo que nosotros tenemos de oración, ¿quién nos lo dio? Jesús, ¿verdad? Jesús oraba en todo tiempo. Jesús siempre buscaba a Dios en oración, muy temprano, en el momento más difícil, el de noche, a veces hacía veladas de oración. Ajá. Pero regularmente él, muy temprano, oraba al Padre. Y acuérdense que él vino en una condición humana. Vamos a ver lo que dice Lucas 22, 41 y 42. Lucas 22, 41 y 42. ¿Ya lo tienen? Porque yo no. A ver, permítanme, Lucas 22. Sí les dije 22, ¿verdad? 41 y 42. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, hermano, cuando tú tengas alguna situación difícil, ora. Y si no tienes situaciones difíciles, también ora. Siempre, siempre que la base en tu vida sea la oración. Y mire, yo pudiera contarle muchas respuestas a las oraciones que en mi vida pues se han dado, que han surgido, pero no tenemos mucho tiempo. Lo importante es que cada uno de ustedes aprenda a orar a Dios y a poner su confianza en el Señor. No pongas su confianza en el hombre, porque la Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor confiemos en el Señor. Y Jesús nos dio ese ejemplo de oración. Jesús en todo tiempo oró, enseñó a la gente, a sus discípulos a orar, y nosotros vemos el resultado, porque Él oraba hasta por los muertos, y los muertos se levantaban. Entonces, si nosotros queremos tener un resultado como el que Jesús obtuvo, nosotros tenemos que orar. Y yo veo que es algo de lo que un poquito o un mucho se está perdiendo en la vida de iglesia. Pero yo creo que si nosotros aplicamos los principios, vamos a ser bendecidos. Y en este punto también vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto, y ahí ¿qué? Oraba. Entonces, nuestro modelo de oración lo vamos a tomar de Jesús. No de tal pastor, no de tal hermano, sino nuestro modelo es Jesús. ¿Ok? Ahora, hay varios tipos de oración. Hay oración personal, hay oración congregacional, hay oración de intercesión, hay oración de batalla, hay oración de muchos tipos. Pero en el temario que me dieron vamos a tocar solamente 4 tipos de oración, que es el personal, el congregacional, la oración de intercesión y la oración por los que no conocen a Jesús. Entonces, vamos a ver el primero, que es la oración personal. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 10, 27. Vamos a ver qué nos dice este evangelio con respecto a nuestra vida de oración personal. Juan 10, 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Nosotros qué somos? Ovejas. Somos ovejas de Jesús. Y dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, si Jesús nos enseñó, si Jesús nos dio ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Personalmente, nosotros tenemos que escuchar su voz. Y si el Señor a las 4 de la mañana nos despierta y nos dice: levántate a orar, ¿qué tenemos que hacer? Ay, Señor, tengo mucho sueño. Yo así le he dicho: Señor, tengo mucho sueño, pero pues dime por quién quieres que ore, ¿verdad? Y a veces, les soy honesta, les digo un secreto, a veces no me levanto ahí en mi cama, sigo orando. Pero, ¿saben qué pasa? Me duermo.
Entonces por eso tenemos que, como ovejas, seguir el ejemplo de Jesús, que muy de mañana Él se levantaba para orar. Ajá. Entonces, la oración personal es ese tiempo que nosotros individualmente pasamos con Jesús, donde yo tengo comunión, donde yo le pido que me dirija, que me revele su voluntad. Ajá. Donde expongo mis necesidades, donde le doy gracias, donde lo alabo, donde recibo la dirección de lo que pues tengo que hacer, ¿verdad? De lo que Jesús quiere que yo haga. Y ese tiempo no lo podemos cambiar, no lo podemos aplazar, no podemos decir pues mañana, hoy no, pero mañana sí. No, eso es algo indispensable. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a fortalecer nuestra vida. Eso es lo que nos va a mantener. Mire, es bien triste que hoy por hoy mucha gente conoce del Señor, recibe la palabra, pero ¿sabe qué? No persevera. Y es triste ver esa situación. ¿Por qué? Porque cuando tú no perseveras en el Señor, tienes muchas complicaciones en tu vida. Tienes muchas situaciones que no deberías tener si tú caminas con Jesús. Y a veces decimos, es que el Señor, ¿por qué no me escucha? El Señor, ¿por qué no hace esto? Pero no es que el Señor no escuche, no es que el Señor no haga o no actúe a mi favor, sino que yo no tengo esa comunión, no paso ese tiempo con Él. Y a lo mejor muchos vamos ahí, ¿verdad? Como que esforzándonos, pero a fin de cuentas permanecemos. Y yo tengo una convicción de que lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es haber conocido a Jesús y caminar con Él. Porque podemos ver la diferencia en otros matrimonios. Por ejemplo, varios de nuestros amigos contemporáneos, algunos ya están separados, ya llegaron a un punto en que cada quien por su lado, o los hijos con vicios, con adicciones, y gracias a Dios cuando perseveramos, no quiere decir que no tengamos situaciones, pero sí Dios nos da la sabiduría en medio de esas situaciones para tomar decisiones correctas o para mantenernos firmes en el propósito y en la voluntad de Dios. Entonces, la oración personal es algo muy importante, es algo que nosotros no podemos posponer. Ajá. Yo digo, aunque sea 10 minutos, pero que tú no pases el día sin pasar un tiempo con Jesús. Ajá. Yo entiendo que hay muchas actividades, que muchos salen temprano, que muchos llegan tarde, llegan cansados, pero yo tuve una experiencia hace poco. Yo me andaba sintiendo muy cansada y me di cuenta de que mi vida de oración había bajado de ritmo. Entonces le dije, Señor, pues yo quiero pedirte que me perdones, y me subí a mi cuarto y me puse a orar. Y empecé a orar, y literal se me cargó la pila. Y también me acuerdo que un viernes que vine aquí a la iglesia me sentía súper cansada. Y empezamos a orar, empezamos a alabar a Dios, y cuando terminó la reunión, yo salí con la pila cargada. ¿Por qué? Porque aún en ese tiempo el Señor nos fortalece. El Señor, como dice la palabra de Dios, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y yo lo he experimentado, que Dios nos da nuevas fuerzas, que Dios fortalece al que está cansado, que Dios permite que, como dice Isaías, ¿verdad? Los jóvenes se fatigan y se cansan, los viejos,
Se me fue, a ver, ayúdenme a buscarla. Dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los viejos flaquean y se cansan. Pero bueno, el punto es, los que esperan en el Señor, como no lo busqué, no lo anoté, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Entonces, yo les animo a que busquen, cuiden y alimenten su vida de oración personal. Ahora, vamos a Hechos 2:42 y vamos a ver la oración congregacional, que creo que aquí en Solidaridad es algo que nos falta consolidar, la oración congregacional. Hechos 2:42. Dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A quién se refiere aquí? A la iglesia. A todos aquellos que recibieron el poder del Espíritu Santo, aquellos que se hicieron parte de la iglesia. Dice que oraban, que participaban y perseveraban en las oraciones. Entonces, yo creo que como iglesia tenemos que trabajar mucho en este sentido, porque las reuniones de oración son muy poco concurridas aquí en Solidaridad. Y yo quiero animarles a que podamos ver el poder que la iglesia junta tiene cuando ora. Y lo hemos visto los que venimos los viernes. Hemos visto respuestas de parte del Señor, ¿verdad? Cuando oramos por alguien, cuando estamos juntos, puestos de acuerdo, hemos visto respuestas poderosas de parte del Señor. Entonces, la oración congregacional es esa, donde toda la iglesia nos juntamos. Y se me viene a la mente ese pasaje que dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Imagínense si nosotros como iglesia somos 100 cordones o somos 120 puestos de acuerdo, orando por un propósito. Yo creo que vamos a obtener mayores resultados que si nada más, no porque Dios no escucha a 3, porque dice donde 2 o 3, ahí el Señor está. Pero yo creo que el propósito es que la iglesia no se pierda la oportunidad de orar los unos por los otros. Y sobre todo, puestos de acuerdo recibimos lo que pedimos, como dice Mateo 18:19. Que si 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidamos, no será hecho por el Padre. Entonces, imagínense qué extraordinario que nos pongamos de acuerdo para orar por la salvación de tus hijos, por la salvación de tu esposo, por la necesidad económica, por todo lo que como iglesia requerimos. Yo creo que tendríamos respuesta de parte del Señor, porque estamos de acuerdo. Entonces, yo les animo a los que no vienen los viernes, que se vengan y que juntos levantemos esta oración y que podamos ver la bendición de Dios a través de que nosotros juntos oramos. Así como la iglesia primera. ¿Ustedes han leído el libro de los Hechos? ¿Cuántos milagros no se vieron? Muchos milagros. Mucha gente que se convirtió, y uno de esos milagros fue el apóstol Pablo, que él era perseguidor de la iglesia, y yo creo que la iglesia estuvo orando por él y él llegó a los pies de Jesús y ellos vieron milagros. Entonces yo les animo a que como iglesia participemos.
¿sí? Los que tienen que trabajar, pues vénganse a orar y después se van a trabajar y van a ver la bendición del Señor. Ok, el punto que sigue es la intercesión. La intercesión. Ahora, ¿qué es la oración de intercesión? Vamos a ver Santiago 5:16. Interceder es cuando yo pido por una persona que no es ni de mi familia, ni que a lo mejor su necesidad me preocupe a mí, ¿verdad? Interceder es pedir por otro. Eso es lo que implica la palabra interceder. O en el diccionario la definición que da es hablar en favor de alguien para librarlo de un problema. Y Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, eso es interceder. Cuando nosotros venimos a este lugar o en nuestra casa y empezamos a orar por la gente que necesita, ¿sí? Les comentaba a mi esposo de esta familia. Yo, la verdad, desde que me enteré de la noticia he estado orando por ellos y sintiendo esa necesidad, ese dolor que ellos tienen. Entonces, eso es interceder, que digo: Señor, mis necesidades no son nada comparadas a la necesidad que ellos tienen en este momento. Eso es interceder. Ajá. Y por último, vamos a ver, ¿sí queda claro lo que es intercesión? Sí. Que en ese tiempo yo me olvido de mí. ¿Y saben qué es la mejor bendición? Que cuando yo pido por otros, el Señor me bendice a mí también. Ok, y por último vamos a ver por los que no conocen a Jesús. A ver, aquí traigo tres lecturas, entonces yo quiero que me ayuden. Una es Primera de Timoteo 1:15, la otra es Mateo 4:19. No, solo son dos. Ajá, ¿qué dice? Mateo 4:19 y Primera de Timoteo 1:15. ¿Ya la tienen? Ok, a ver, si me hacen favor de leerla. Ok, ese es Mateo 4:19, ¿verdad? Ok, dice: venid en pos de mí y los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Y Timoteo 1:15, ¿qué dice? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que toda la gente sea salva, que nadie se pierda. Ajá. Entonces, mire, algo bien importante: nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas, pero Dios sí puede, a través de nuestra oración por ellos y nuestro testimonio, que es muy importante. Que ellos vean que lo que yo les hablo, que lo que yo les comparto, yo lo estoy viviendo. Yo no le puedo decir a una persona: acércate a Jesús y tu vida va a cambiar, si mi vida no ha cambiado. Ajá, si yo maldigo, si yo envidio, si yo hago cosas que no debo, que a Dios no le agradan. Entonces, algo bien importante, hermanos, es que
nosotros necesitamos orar por la gente que no conoce de Jesús y también necesitamos hablarles. Porque la gente se muere sin Cristo. La gente se está muriendo sin conocer al Señor porque nosotros no hablamos. Y la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y hoy en día las piedras hablan, ¿verdad? Cuando hay vestigios de épocas anteriores, los códices y todo eso que encuentran, dan testimonio de que hubo culturas, de que hubo personas antes que nosotros. Y las piedras están hablando. Entonces no permitamos que las piedras hablen, sino que nosotros, que somos piedras vivas, podamos hablar. Podamos tener misericordia hacia la gente y tengamos un propósito. Por ejemplo, yo siempre le digo al Señor, Señor, permíteme hablarle a una persona de ti, ¿verdad? A lo mejor ya no la vuelvo a ver, pero tu palabra ya quedó sembrada y la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, si el tema es cada uno ganando uno, ¿qué tenemos que hacer? Orar y tenemos que actuar. Tenemos que invitar a la gente. A veces decimos, es que no quiere. No le hace, hermano, aunque no venga. Mire, yo lo que hago ahora con la tecnología es mandarles un texto. Ajá. Si es un joven, le pongo, acuérdate, joven, de tu Creador, y le mando el texto y le digo, Dios te ama. Y si es una hermana, pues le mando la palabra. Ajá. Aunque ni me respondan, aunque ni me digan sí, o aunque ni vengan. Pero yo tengo la seguridad de que esa palabra no va a volver vacía. Y que a lo mejor yo no lo veo, pero que de que va a dar resultado, va a dar resultado. Yo le decía a un hermano que veíamos ayer, le decía, mira, Dios nos dio una promesa cuando hicimos la dedicación. Y fue que a partir de este tiempo iba a ser tiempo de cosecha. Le digo, y nosotros trabajamos mucho tiempo en ti. Así es de que ya es tiempo de que tú empieces a dar fruto. Y me decía, sí, ¿verdad, hermana? Así como nervioso, ¿no? Pero yo sé que el Señor va a restaurar a todas esas personas que conocieron y que están alejadas. Pero también Dios va a traer a todos aquellos que no conocen y que nosotros les vamos a hablar y que ellos van a tener un encuentro con Jesús y sus vidas van a ser transformadas. Ajá. Entonces, si amamos a Dios, vamos a mantener la comunicación con Él. Y lo más importante, vamos a hablar de Él. Y le vamos a decir, mira, Jesús te ama. Jesús es la respuesta a tu necesidad. Jesús es todo lo que necesitas. Ajá. No necesitas dinero, no necesitas todo lo que tú crees que necesitas para ser feliz. Solamente necesitas a Jesús. Y como dice la Escritura, si buscas su reino, si buscas su justicia, todo lo demás te será dado por añadidura. Entonces, hermano, yo quiero animarte a que la oración sea parte de tu vida. Yo creo que como iglesia necesitamos perseverar más en la oración. Y cuando nosotros perseveremos, el resultado se va a ver en la manifestación de las maravillas, de los milagros y de las señales. Ajá. Porque aún los apóstoles, hubo demonios que no pudieron echar fuera. Le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Y qué les dijo el Señor? Por tu falta de fe. Ajá. Entonces, que el Señor no nos diga, pues por la falta de fe es que no suceden los milagros. O que lo peor, hermano, que nos diga por la falta de oración. Entonces yo les animo
a que perseveremos en nuestra vida de oración. Si tienes problemas, ora. Si tienes necesidades, ora. Si tienes situaciones adversas, ora. Antes de salir de casa, ora. Al regresar, ora. Y si no tienes problemas, ni necesidades, ni situaciones, también ora. Acumula oraciones. Para que cuando llegue el momento de la prueba, tú estés fortalecido y puedas entender que Jesús es el que te va a ayudar. Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar.